Así estamos, ¿no? ¿Vamos a lo nacional? Vamos a lo nacional. Tenemos un invitado especial, un analista político. Le pedimos disculpas por estar escuchando todas estas pavadas mientras esperaba en línea, que es Raúl Aragón. Y con Raúl queremos un poco continuar lo que hablábamos con Fernández. Y lo vamos a tratar a Aragón, que no era Alberto. No era Alberto Fernández, sino era el diputado Eduardo Fernández. Eduardo Fernández nos va a decir, pero estoy hablando con Fernández y después digo yo, no era ni el presidente ni la vicepresidenta. Claro. Bueno, Aragón, tener un vicepresidente o una vicepresidenta con tanto poder político, ¿es una complicación hoy para el presidente o es propio de una fórmula electoral que no termina de concretarse en la gestión? No, yo diría que es mucho más que una complicación, es una debilidad, yo te diría casi terminal. Vos no podés tener un presidente que acuerda con su ministro, echar a un secretario de Estado, o sea, viceministro, dependiente de ese ministro, y simplemente se niega a renunciar, se mantiene en el cargo con el apoyo de la vicepresidenta en función de la capacidad de movilización política y movilización territorial que tiene la vicepresidenta, y lo tiene que tolerar. Digamos, eso muestra un presidente prácticamente sin autoridad. El gabinete, o sea, ministros, viceministros, secretarios de Estado, etcétera, es una función privativa del presidente. Esto es así en la ley de ministerios, no hay ninguna duda. Bueno, hay un incumplimiento de la ley de ministerios, claramente. Ahora, que de ninguna manera se puede considerar no recuerdo el término que usaste, si propio de un gobierno que es una coalición. No, el presidente es el presidente, punto. Una vez que la coalición llega al poder, las funciones se respetan, los repartos de espacios se respetan, pero el presidente conserva lo que es propio de la investidura presidencial, o sea, la determinación de la composición del gabinete. En ese sentido, puede echar y designar a los funcionarios que él considere oportunos, ¿no? ¿Cómo queda la figura de Guzmán en este contexto? Porque también lo que había surgido fuerte fue la versión de la renuncia de Guzmán, luego se desmintió, pero ahora tiene que salir justamente con el presidente, los dos más afectados, a hacer una gira por Europa para seguir renegociando deuda y viéndose la cara con acreedores. Digo, ¿cómo se ve afectada esa imagen hacia afuera cuando no pudiste sacar de un cargo a un tercera o cuarta línea que es un subsecretario, ni siquiera? No, ya está en las páginas del diario del país. Perdón, sí, es un subsecretario. Bueno, queda absolutamente debilitado en su capacidad negociadora, porque ¿qué es lo que está diciendo la permanencia y de Basualdo? De Basualdo, ¿qué es lo que está diciendo hacia afuera? Está diciendo, una vez que el presidente y el ministro del área le pidieron la renuncia, le está diciendo que no tienen ningún poder para determinar el gabinete y por lo tanto no tienen poder para determinar las políticas propias de esa área, en este caso del área económica. Esto es el área que necesariamente tiene que estar renegociando la deuda o que va a renegociar la deuda. Lo que está de fondo ahí claramente es un desacuerdo de Cristina con la negociación con el fondo. Cristina no quiere un acuerdo con el fondo, por lo menos no en los términos en que se están planteando. Quiere un acuerdo con el fondo con un plazo de carencia, o sea, un plazo de no pagar intereses ni capital durante un periodo muy, muy largo, muchos años, y después un plan de pago con una tasa de interés bajísima y en muchas cuotas. El fondo obviamente no va a aceptar eso. Guzmán, que es un hombre que conoce los mercados, sabe que eso es inaceptable, está negociando lo que se puede negociar y lo que se puede pagar, no más, no menos, y esto no es del agrado de la vicepresidenta, entonces utiliza su poder sobre el presidente y sobre el ministro para limar al ministro y eventualmente colocar un ministro del área de ella, y hay nombres que ya están sonando para ese espacio, nombres muy kirchneristas, y entonces esto en medio de una negociación hace que la capacidad de negociación sea muy débil o nula. ¿Qué lectura hace de la reacción que tuvo hoy el gobierno con respecto al fallo de la Corte Suprema en relación a la presencialidad de las clases en Buenos Aires? ¿Es una reacción un poco desmedida por parte del presidente? No, yo creo que es coherente con su posición original. Después uno puede estar de acuerdo o no de acuerdo.
Bien. con la decisión original. No estoy haciendo un juicio de valor sobre la decisión original. Digo que sí es consistente con esa decisión. No puede menos que, si no, estaría totalmente desautorizado y ahí sí realmente debilitado, porque un poder distinto le pone límites a funciones que son propias y legítimas de la investidura presidencial. Y en este contexto, digo, ¿qué espacio está en la oposición? Digo, ¿cómo ve a la oposición y cómo está reaccionando? Digo, este empoderamiento de Bullrich, los radicales también tratando de colarse en la foto, y después una ausencia de otra alternativa que no termina de surgir, que es básicamente la que se señala en Córdoba como ese peronismo más republicano que representaría Schiaretti. ¿Cómo lo ven a eso desde Buenos Aires? Bueno, lo que se ve es un acercamiento de Schiaretti aparentemente, porque no hay datos ciertos o trascendidos, de alguna encuesta donde se midió una fórmula, la red de Schiaretti, algunos guiños de Yarlora, que Yarlora no está haciendo una gestión en la ciudad, una gestión que tenga demasiado buena calificación, está bastante mal calificada la gestión. Sí, Aragón, le hago un punto ahí. Me interesa lo de que le estén prestando atención a Yarlora. Cuando usted dice no está haciendo una buena gestión, ¿por qué? ¿Qué datos tienen allá? No es que yo no tengo un dato de la gestión en sí, sino de la calificación. Si no está bien calificada, claro. Perdón, dijo no está bien calificada. ¿Por qué dice eso? Sí, no está bien calificado. Bueno, distintas razones, pero digamos, cuando uno pregunta cuál es su opinión sobre la gestión de Yarlora, en general la calificación, la desaprobación de la gestión le da más arriba de la aprobación de gestión. Y esto a un año y corto de gestión realmente es muy preocupante, ¿no? ¿Hay algunos puntos que remarcan por los cuales es una mala calificación? No indagamos con tanto detalle. Es decir, uno hace un estudio colectivo de una provincia y para medir una gestión municipal, digamos, tiene una o dos preguntas, porque el escenario se hace interminable. Claro, usted está midiendo a lo que es hoy una de las figuras más fuertes que puede llegar a ser candidato a gobernador. El sucesor de Schiaretti. Sí, claro, bueno, ese es el problema. Como sucesor de Schiaretti es un sucesor débil, ¿no? Hoy. Pues, cuidado, estamos hablando a 2 años, casi 3, de la elección para gobernador. O sea, eso puede modificarse, puede repuntar. No estoy descalificando sus posibilidades como candidato. No, pero es bueno el dato, Raúl. ¿Sabe por qué? Porque las encuestas que se difunden desde la municipalidad dan todo lo contrario. Por eso es muy bueno el dato. Pero es muy bueno el dato, digo. Sí, a ver, sería muy extraño que desde la misma municipalidad se difundan encuestas que le dan una mala calificación por a la municipalidad. Bueno, y volvamos a Schiaretti. A ver, la gestión de Schiaretti uno la puede tener de desacuerdo o criticarla o aprobarla, pero la edad es una cuestión porque digo, Schiaretti ya va a llegar grande a ocupar una presidencia o una vicepresidencia, supongamos, que es parte de la fórmula. Supongamos que es parte de la fórmula. Sí, Digo, ¿cómo lo ven de allá? Porque ya no es la primera vez que intenta hacer un peronismo responsable, un peronismo federal. Es como que cada 4 años volvemos la foto de 2019 de Massa, Pichetto, ¿te acordás la foto? Massa, Pichetto. Bueno, ahí falta Schiaretti, el armador era Schiaretti, el gran armador después del fallecimiento lamentable, tremendamente lamentable de De la Sota, que fue, para mí es el último estadista que tenía el país. Era un gran estadista de la Sota. Después de su fallecimiento, digamos, la responsabilidad de la construcción del espacio de centro, del centro peronista, digamos, un peronismo más amplio que el kirchnerismo, recayó fundamentalmente sobre Schiaretti. Si Schiaretti hubiera jugado más fuerte, el empecinamiento destructivo de la Maña, que fue lo que finalmente destruye ese espacio, recordémoslo, no hubiera tenido éxito. La Maña hubiera tenido o que bajarse o acordar o ir a una interna, que era lo que se le pedía en ese momento, ¿recuerdan? Entonces no. Sí. Lo estamos escuchando perfecto, ¿eh? Pero perdimos el video. Se ha suspendido el video. Bueno, interesante lo que estaba hablando sobre Yarlora. Sí. Que ya esté... A ver, no es que difunden, pero siempre están circulando encuestas que no siempre llegan de la municipalidad, pero siempre dan como
Se perdió la conexión con Aragón. Vamos a ver si la podemos mejor recuperar. parte de la charla. Mirá vos, estábamos empezando a descubrir, a ver qué lectura hacían desde... Ahí volvió, no sé si Aragón. está escuchando, sí, lo aguantamos, por supuesto que nos No, acomodemos, pero la lectura que hacen de Buenos Aires de Schiaretti, no sé de dónde surge esta fórmula de Rodríguez. Entre Rodríguez y Larreta. De ir armando una fórmula tan lejana. Porque faltan primero estas elecciones. Con Larreta. Falta primero terminar la pandemia. Falta. Pero aparte se la preguntamos la semana pasada o hace un par de semanas, también por esto de Larreta con Schiaretti, y es algo que se fogonea desde el propio kirchnerismo cordobés. En el propio kirchnerismo cordobés. Aragón, ya que lo tenemos en línea nuevamente, ¿de dónde surge, o no importa el dato de dónde surge la posibilidad de esta fórmula de Larreta-Schiaretti? Bueno, acá hubo varias interpretaciones, porque no quedó claro el origen, así, le voy a decir de una manera muy cruda. ¿Quién pagó por esa encuesta? Claro. Porque esa encuesta no se puede producir gratis, y es caro, no voy a decir números, pero es caro, realmente no es barato hacer un estudio de esos. Bueno, la producción del dato siempre es cara. Primero no quedó claro quién pagaba esa encuesta, quién la había pagado, o sea, con lo cual la interpretación o la suposición de cuál es el origen es muy difícil de determinar. Lo que queda claro, una interpretación fue, bueno, es un globo de ensayo, otra fue al revés, no es un globo de ensayo, es simplemente para quemar la posibilidad de esa fórmula. Digamos, a 2 años, casi 2 años y 8 meses de una presidencial, testear y hacer pública el resultado de una hipotética fórmula. Claro, es muy temprano. Es muy peligroso, es muy peligroso. Es decir, lo convierte en un blanco importante para todo el resto del peronismo, para el resto del PRO, etcétera, ¿no? Y si anda a explicarle al PRO que el vice va a ser un peronista ortodoxo, es muy difícil que el PRO acepte eso. Y sin embargo, bueno, en algún punto lo aceptó con la fórmula Macri-Pichetto. Yo creo que podría haber sido un globo de ensayo, podría haber sido una operación adversa, es decir, intentando, lo que se dice entre comillas, quemar la fórmula. Bueno, Aragón, muchísimo, un placer haberlo tenido en puesto. Ojalá pueda próximamente estar con nosotros en Córdoba y charlar un poquito. Cuando ustedes quieran. Muy amable, Raúl. Gracias, muchas gracias. Qué lindos datos que dejó, ¿no? Linda charla. Ojalá... ¿Globo de ensayo o al revés? Quemarla rápido la fórmula para que no prospere.